Bienvenido, vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana. Nos toca capítulo 4, Mesoret Meir. Muy bien, excelente. Entonces vamos a... Aquí está. ¿Eh? Vamos a estar un poquito, pero dice... Bayomer Alejen, Ayabiu, Aner Lashum, Tejada Aefa, Betejada Amita, Velo Lealoto al Amenorá. Que en español nos dice de la siguiente manera: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y esto es como se comienza. Bien, entonces vamos para allá. Nuestra siguiente diapositiva. Ajá. Las parábolas, como se ha explicado antes, son, le hemos dicho, herramientas poderosas de enseñanza. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos el episodio 21. En ellas, Rabbi Joshua condensaba verdades profundas, revestidas en imágenes tomadas de la vida cotidiana. Esta parábola, una de las más breves y sin embargo más densas en significado, el maestro aborda el tema de la luz, símbolo universal del conocimiento, la revelación y la presencia de Elohim. ¿Esto cómo lo sabemos? Por ejemplo, el Midrash, cuando aborda la luz en el sagrado templo y en tiempos anteriores en el Mishkan o en el tabernáculo. Se tenía que encender la menorá y pregunta, ¿Hashem es luz? ¿Sí? No necesita luz alguna. Y él, ahí el Midrash afirma, de manera que cuando una persona, en este caso el Cohen, está encendiendo la luz, ¿sí? Esa luz representa, ajá, la presencia de Hashem. Bueno, el relato es sencillo, volviendo a nuestra parábola, y de gran sentido práctico. En una sociedad que no conocía la luz eléctrica, la luz procedía de lámparas de aceite. Las lámparas de cera no fueron utilizadas y también en los candeleros de barro o de metal. Aquellos objetos eran tan comunes como indispensables. Se usaban, por supuesto, al caer la noche, cuando las tinieblas cubrían las casas y era necesario orientarse, no sé, tal vez cocinar o simplemente reunirse para conversar. Por eso, la comparación del rabí tenía una fuerza inmediata. Nadie encendía una lámpara para esconderla. Hacerlo sería absurdo. De igual manera, la verdad revelada no se da para ocultarse, ni el justo es puesto en el mundo para permanecer invisible. Esta comparación, llamada parábola, situada dentro del conjunto de las enseñanzas del episodio 21, enseña que cada detalle cotidiano contiene sentidos ocultos y que, tras las imágenes domésticas, se esconden mensajes sobre el propósito divino. La luz, el almud y la cama son símbolos, y detrás de ellos se revela la dinámica entre la revelación y el ocultamiento, entre el justo y su generación. Como primer punto que veremos, la identidad de la luz. La palabra luz que aparece en nuestro versículo es el griego lugnos,
y representa al tzadik de la generación. El justo cuya alma ilumina al pueblo. En el contexto del relato, esa luz no es emitida por Rabbi Yehoshua. Esa luz es Rabbeinu Yohanan, conocido mejor por su labor de inmersión, quien preparó el camino, quien dio testimonio, quien preparó, como decíamos, al Mashiach. El mismo Rabí lo confirma en otra de sus enseñanzas. Y este es como llegamos a nuestro versículo aquí. Vosotros habéis enviado a preguntar a Yohanan y él ha dado testimonio de la verdad. Eso está en capítulo 5, versículo 33 del libro de Yohanan. Muy bien, entonces aquí la comparación que se va a poner entre los versículos que estamos por citar. El primero, Yohanan 5:33. Muy bien. El maestro le dice a los Yehudim, ustedes han enviado a preguntar a Yohanan y él ha dado testimonio de la verdad. Ahora el versículo 35 es el que nos da la clave. Y este dice así, él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ese es el versículo, el mismo capítulo 5, pero el versículo 35. Aquí la comparación es directa. Yohanan es llamado la lámpara, no luz en un sentido absoluto, aunque también serán los justos llamados luz, pero en última instancia, la luz última, la luz primigenia, pertenece solo a Hashem. Por eso es que aquí se le llama lámpara, es decir, un recipiente que contiene la luz. Él brilla con luz prestada, por así decirlo, como la luna respecto al sol. El sol es el que emite la luz, la luna refleja esa luz y a nuestros ojos parece que ilumina. Está transmitiendo la iluminación del sol. Así, el tzadik es una lámpara que es portadora de la luz. Ajá. Transmite la luz divina a su generación. Cuando Rabbi Joshua recordaba aquel momento del que está hablando aquí, mandaron a preguntar a Yohanan, ¿sí? Él les dijo, ustedes han enviado a preguntar a Yohanan y él les dio el testimonio de la verdad. Aquel era la lámpara. Aludía a lo que está escrito en su capítulo 1 de este libro, que es Yohanan. ¿Sí? Y aquí está, justamente así dice. 1 versículo desde el 19, en el cual dice, este es el testimonio de Yohanan, cuando los Yehudim enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Caliéntate con la llama de los sabios. Bueno, me estoy adelantando, perdón, pero ahorita mejor vamos a regresar a eso. No debía aparecer. Ok, vamos. Entonces decíamos, Yohanan testificó con la verdad, sin atribuirse más de lo que él era. Él se dijo una voz que clama en el desierto. De ahí que el rabí diga que él, que Yohanan, el inmersor,
Aquel era la luz. Repito, no en sentido absoluto, sino como el tzadik que resplandece para su tiempo, para su pueblo en medio de las tinieblas. El tzadik, el justo, como enseñan los sabios, es como una lámpara que no brilla por sí misma, sino que transmite la luz de la Torah. Su misión es irradiar sin consumirse, encender corazones y disipar las sombras espirituales. Para que su luz alumbre, debe estar en un lugar correcto y en el momento preciso de la luz. El uso de la luz. Vamos a comenzar por el punto de el momento de encendido. En el primer siglo, en una sociedad donde no hay luz eléctrica, nadie encendía una lámpara durante el día, cuando el sol lo ilumina todo. No encendían una lámpara estando en el campo. Si acaso se llegaba a encender durante el día, tenía que ser en un lugar oscuro, donde no atravesará la luz del sol. Vamos a hablar de un cuarto en el cual necesitan la luz para orientarse, pero en su mayoría, como regla general, las lámparas serán encendidas solo al caer la tarde, cuando la oscuridad comenzaba a cubrir la tierra. Así también, Hashem no enciende la lámpara del tzadik antes de tiempo, ni pasado el tiempo ideal. La enciende en el tiempo justo, cuando la generación cae en tinieblas, cuando la confusión, cuando la injusticia domina, vamos a llamarlo así, cuando es el reinado de la oscuridad. Entonces, Hashem enciende la lámpara del tzadik. Surge entonces un destello en el medio de esa oscuridad. Surge la luz justa. De este modo, Rabenu Yohanan apareció en una época de sombras, cuando Israel padecía el peso de la opresión y la pérdida del sentido espiritual, cuando se habían descarriado a tal modo que como lo dice también este libro, aquellos amaron más la oscuridad que la luz, porque la luz revelaba sus malas acciones. Y en cambio, lo que sentían que ocultaba esas acciones, esa oscuridad la amaron. Pero ese fue el tiempo ideal, el tiempo preciso para que Hashem encendiera la luz del tzadik. Su voz, la de Rabenu Yohanan, como una llama encendida en la noche, preparó el camino para otra luz, Adonenu Yahushua. Encenderlos a estos dos tzadikim antes habría sido prematuro. Hacerlo después, posiblemente inútil. La luz divina se revela siempre en el tiempo oportuno. Eso es cuanto a el momento del encendido. ¿Qué hay de la ubicación? La ubicación del encendido. El rabí añade en la comparación. Vean, aquí es nuestro primer. Aquí. Dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo del almud? Lo que hicimos primero en nuestra lección es identificar quién es la lámpara. La lámpara es el tzadik. Lo demuestra en capítulo 5 de el libro de Yohanan, versículos 33 y 35. Dicen, amén, de aquí está hecho, que él era la lámpara que ardía y alumbraba. ¿Quién? Yohanan, del que está hablando en el versículo 33. Al saber
la identidad de la lámpara, luego nos dirigimos, como dice, para encenderla en los detalles del encendido. Primero, el tiempo, y es en el momento de la oscuridad. Ahora, la ubicación, porque dice, la pones, la enciendes para ponerla debajo del almud o debajo de la cama. Veremos entonces en este momento la ubicación y por qué abajo del almud o debajo de la cama. Ajá. Bueno, eso es como lo vamos a estar haciendo. La ubicación, entonces. El rabí añade, esta parte, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿Qué es el almud? Bueno, el almud era una cesta usada para medir granos. Colocar una lámpara bajo una cesta, además de impedir el brillo, el de apagar la luz, habría también arruinado el recipiente. Pues el humo ennegrecería a dicha cesta y posiblemente el calor la quemaría. La enseñanza es clara. La luz del tzadik no debe ocultarse bajo intereses materiales, porque es una cesta utilizada para medir granos con el objetivo del comercio, venta y compra del grano. Como el almud es utilizada para las transacciones, tipifica, nos alude a los intereses materiales y cálculos humanos. Cuando la luz, la luz del justo, es puesta debajo del almud, representa que la luz del justo se oculta bajo intereses materiales o cálculos humanos. Cubrir la lámpara es sofocar la revelación. ¿Qué sucede cuando la luz del justo trata de apagarse de esta manera? El humo ennegrece la cesta, como dijimos, y la puede quemar. El justo va a estar ahí alumbrando y si lo tratan de cubrir, va a reprochar o ennegrecer el tzadik, Rabenu Yohanan. A muchos reprendió de una manera muy dura. A los que se acercaban, también les llamó camada de víboras. Les habló de una manera muy fuerte. A Herodes lo reprendió por tomar la mujer de su hermano. Le dijo no era lícito. Se ennegrece. Y hay el peligro de quemarse. Miren, justamente eso también lo abordan los sabios. Aquí lo tenemos y dice, caliéntate con la llama de los sabios. ¿Ven? Caliéntate con la llama. Porque el tzadik, ¿sí? Es encendido y la llama tanto genera calor como genera luz. Por eso dice, sé prudente con sus brasas, no sea que te quemes. Los sabios ya habían advertido sobre este peligro en este documento que se llama Pirkei Avot. El tzadik irradia luz y calor, pero quien se acerca sin preparación puede quemarse. Muchos de los que escucharon a Yohanan recibieron palabras duras y no todos estuvieron listos para ellas. Algunos, a no soportar el resplandor de la verdad, se apartaron. Tampoco debe ponerse la lámpara bajo una cama. En la cultura de la época, la cama era un símbolo del descanso, del sueño.
y por extensión de la inactividad y de la muerte. Una lámpara colocada bajo una cama no solo iluminaría mal, sino que correría el peligro de apagarse. Cuando uno se acuesta, para el descanso reparador del sueño, en las escrituras se dice, y tú te acostarás en paz, o serás puesto con tus padres, con tus ancestros, en paz, ¿sí? Y hay varias analogías por ahí en el Tanaj acerca del acortarse del sueño, y esto alude a la muerte. Esto es muy importante por lo que vamos a decir. Una lámpara colocada bajo una cama, repito, no solo iluminaría mal, sino corre el peligro de apagarse. Así ocurre con el justo. Si su luz se encierra bajo la pasividad o el temor, su misión se extingue, ya que la cama representa como el descanso, el sueño, la inactividad y por tanto la muerte. Ponerlo debajo de una cama podría significar bajo la pasividad de inactividad. Si no hay una actividad del tzadik, su luz corre riesgo de apagarse. El Rebbe Nachman de Breslev explica esta relación entre el tzadik y la luz con claridad excepcional. Nos dice de la siguiente manera, vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Dice, ahora bien, hay 3 pasos en el apego a los tzadikim. Bueno, está hablando, no lo ponemos todo, ahí está el Ejutei Moharan, 4.8, ¿sí? Y en esta parte donde dice que hay 3 maneras de apego a los tzadikim. Los 3 pasos son los siguientes. El primer paso implica ver al tzadik como en tus ojos verán a tu maestro. Ahí está citando el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 20. Porque el tzadik de la generación brilla con la luz de la Torah. Eso ya lo habíamos explicado nosotros. ¿Ah? Y ese es el primer paso, ver al tzadik. El segundo paso es, me lo salté porque, bueno, sería muy largo ponerlo aquí, pero ustedes pueden ver el segundo paso. Me salté hasta el tercero porque es el que más nos ilustra, más nos ilumina respecto a nuestro tema. El tercer paso es cuando uno hace una confesión oral en presencia de un erudito de la Torá. Mediante esto, el Talmid Jajam lo guía por el camino correcto en consonancia con la raíz, con la raíz de su alma. Qué mejor forma de explicar lo que aquí nos dijo. El primer paso es acércate, ve el rostro, acércate, ve a tu maestro, ¿sí? O sea, el acercamiento, muchos en el tiempo de Rabbeinu Yohanan, sí llegaron a ese primer punto. Mucha gente, como lo dicen los textos, mucha gente salió al lugar donde él estaba, a verlo, a escucharlo. El segundo punto, vuelvo a decir, me lo salté, y muchos llegaron también hasta el tercer punto. El tercer paso, el hacer una confesión oral en presencia de ese erudito de la Torá. Los que escucharon a Rabbeinu Yohanan siguieron precisamente estos 3 pasos. Lo veían y se confesaban ante él, reconociendo sus faltas y buscando la luz de parte de él, o sea, buscando la orientación. Miren, lo dice el texto aquí.
toda la provincia de Yehudá y el pueblo de Jerusalén acudían a Yohanan para confesar sus pecados. ¿Sí? Aquí hay que poner énfasis especial, ¿ah? Como aquella parte donde algunos creen que el Mesías es divino o Hashem mismo, es porque le confía, perdona, ahí lo de los perdón de los pecados, ¿no? Aquí también vienen y le confiesan. ¿Para qué le confesarían? Ah, ¿para qué confesar sus pecados delante de Yohanan? ¿Acaso también es el divino? ¿También es Hashem hecho carne? No, 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 como lo explica Likutei Moharan, ahí el Rebbe está explicando cómo en el contexto cultural del pueblo judío, al jajam, al justo de la generación que brilla con la luz de la Torah, uno se acerca, ajá, como primer paso, y como tercer paso hace una confesión oral en presencia de este erudito. ¿Con qué motivo? Bueno, él al escuchar la confesión, con su gran perspicacia y con su sabiduría sobrenatural, podía ahí ver la raíz del problema, o sea, la raíz del alma, cuáles eran las partes afectadas y cómo corregirlas. Entonces, el Talmid Jajam lo guiaría por el camino correcto, orientándolo en qué actitudes, en qué acciones, en qué pensamientos corregir y cómo hacerlo para que su alma sea sanada o rectificada. Entonces, así el tzadik no solo ilumina, sino que purifica. Su luz no era meramente intelectual, su luz es moral, su luz es espiritual. Y con eso vamos a pasar al tercer punto. Algo especial sobre la lámpara bajo la cama, que alude al ocultamiento del tzadik, al ocultamiento del justo. ¿Sí? Voy a regresar. Ah, no lo puse aquí. Bueno, la primera, aquí tenemos, acá se trae una lámpara para ponerla debajo de la o debajo de la cama. Acudamos ahora a lo de la cama, pero en un sentido, en otro sentido, como ya lo hemos mencionado. El texto menciona la cama también como una alusión al encarcelamiento de Rabenu Yohanan. El que duerme se encuentra inmóvil, sin conciencia de lo que ocurre alrededor. Así también, el justo encerrado no puede actuar y su voz se apaga temporalmente en las masas. Este estado prefigura su posterior muerte, pues los sabios dicen que hay muchas cosas en nuestra realidad que son un sesentavo de una realidad completa. El fuego que nosotros conocemos es un sesentavo del Geinom. El Shabbat, el descanso, es un sesentavo del mundo venidero. Y el sueño es una sesentava parte de la muerte. Cuando Yohanan fue apresado, por así decirlo, él que era la lámpara, fue colocada, la lámpara fue colocada debajo de la cama. Su luz, claro, seguía existiendo, pero velada. No podía brillar abiertamente. Sin embargo, su desaparición abrió espacio para que otra luz se encendiera. Solo cuando el inmersor fue asesinado y con eso su voz silenciada, siguiendo la parábola, cuando la luz
fue apagada, Rabí Yehoshua comenzó a irradiar plenamente su propia luz, convirtiéndose en el sucesor espiritual de la antorcha que su maestro había encendido. El paso de una luz a otra no fue una ruptura, sino una continuidad. En la tradición de Israel, la luz del tzadik nunca se extingue por completo, sino que se transmite como una llama que enciende a otra. Así como Moshe encendió la lámpara de Yehoshua bin Nun, Rabenu Yohanan preparó el aceite y la mecha para que la luz de Rabí Yehoshua brillara. Con su brillo se iluminarían naciones. La misma idea se encuentra en el Midrash. En el versículo que dice, el sol se pone y el sol sale. Significa que no desaparece un sadik del mundo sin que la luz de otro sadik empiece a brillar. Y da varios ejemplos en las escrituras. Aquí estamos viendo uno. Rabenu Yohanan es apresado y asesinado. Solo en ese momento es cuando Yehoshua Rabenu, nuestro maestro, empieza a proclamar por todas partes el mensaje, no antes. A manera de conclusión, la parábola de la lámpara enseña en su sencillez una cadena espiritual. La luz divina desciende a través de los justos de cada generación. No se enciende antes de tiempo, ni se coloca en un lugar inapropiado. Cada tzadik es por así decirlo, una lámpara en el candelero, dispuesta por Elohim para su época. Y ese es el último punto que hemos de tratar. Fíjense, ¿acaso se trae una lámpara? Vimos la identidad de la lámpara, el tzadik. Luego, la ubicación, pasa a la ubicación para ponerla debajo del almud. Esa es una ubicación negativa, vamos a llamarla así, ¿no? O debajo de la cama, otra ubicación negativa. Y al final dice, no es, con forma de pregunta, ¿no es acaso para ponerle en un candelero donde se tiene que poner la lámpara después de encenderla? No se pone debajo de un almud, debajo de intereses del ser humano, ni debajo de la cama, que también representa la muerte. No es para ponerla en el candelero, es para en realidad ponerla sobre el candelero, de modo que ahí esparza su luz como debe de hacerlo, o sea, de una manera plena. Ocultar la luz es negar la misión. Cubrirla con el almud es apagarla con la medida humana. Colocarlo debajo de la cama es someterla al sueño y a la muerte. Para elevarla, pero para elevarla sobre el candelero, la enseñanza pública, el ejemplo, la corrección, es permitir que ilumine a todos los que están en casa. Cuando se pone a Rabenu Yohanan en el candelero, eso significó para él el momento de mayor plenitud, de mayor conocimiento, de mayor fama para él, donde todas las multitudes corrían a escucharlo. Ajá.
su enseñanza ante toda esa gente, o sea, toda esa multitud, fue una enseñanza pública y él se convirtió en un ejemplo. Hizo una vasta cantidad de alumnos que incluso después seguían como grupo. En el libro de los Hechos encontramos que se habla sobre aquellos discípulos de Yohanan. ¿Ah? Todavía había un grupo bastante conocido, eh, con un número suficiente para ser mencionados ahí, porque la luz del tzadik, cuando es puesta en el candelero, ajá, alumbrará a los corazones, y aunque sea quitada de ahí, ya habrá cumplido su misión y habrá encendido a otras luces, pequeñas tal vez, unas más grandes, como las de Yehoshua Rabén, pero siguieron sus palabras cambiando al pueblo. Rabí Joshua, al pronunciar esta conocida parábola, muy corta por cierto, no solo habló de objetos domésticos, habló de su propia experiencia, de la vida de su maestro, del ciclo eterno de la luz que Hashem enciende en su momento correcto y lo pone en la ubicación correcta. ¿Y cómo va a haber intentos de, uno, apagar esa luz, dos, ubicarla en una ubicación incorrecta para que esa luz no se extienda, para que esa luz no brille? Pero Hashem es bueno y generación tras generación sigue encendiendo lámparas, sigue encendiendo al tzadik de aquellas generaciones para que continúen ardiendo en medio de las tinieblas, iluminando al pueblo en medio de la oscuridad. Bueno, vamos a terminar el día de hoy con la exposición. Les recordamos que cada semana estamos teniendo estas